Muy bien, chicos, muy buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar nuestro examen de gramática y vamos a comenzar con el repaso. En nuestro tema número 5 teníamos a los verbos copulativos, transitivos e intransitivos. ¿Qué eran los verbos copulativos? Eran aquellos verbos que necesitaban de un complemento para ser entendidos, ya que por sí solos no eran entendidos. Por ejemplo, yo te digo, Fernanda está. Miss, pero ¿está qué? Ah, está molesta, está tranquila, está inquieta. ¿Qué está? Continuamos. Entonces, ese es el verbo copulativo. Es aquel verbo que necesita de un complemento para ser entendido. Este complemento puede ser un sujeto o un adjetivo. En la mayoría de los casos es un adjetivo. Jasmine, tú te sabes todo el examen, por eso es que estás dando vuelta en tu silla, ¿verdad? No, mis. Ah, y por eso por eso es que yo no les hago el repaso, ¿ven? Porque en vez de prestar atención, y sigue Josmel, bueno, nos vemos Josmel, le dices a tu mamá que me escriba para darte tu examen, ¿ya? Muy bien. Si yo estoy haciendo un repaso para que ustedes presten atención y para que ustedes puedan de alguna manera refrescar lo que ya han estudiado. Byron, la cámara. Byron, Byron, tu cámara. Continuamos, a ver. Entonces, el verbo copulativo es aquel verbo que necesita de un acompañante para ser entendido, ya que por sí solo no se entiende, ¿ya? Estos verbos normalmente son el verbo ser, estar y sus derivados, el verbo ser, parecer. Luego de ello hemos visto el verbo transitivo. El verbo transitivo es aquel verbo que trasciende hacia dónde, Miss, hacia el objeto directo. Es decir, dentro de una oración obtiene objeto directo, tiene su objeto directo. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta si este verbo tiene objeto directo? Con la pregunta, ¿qué más el verbo? Por ejemplo, Luis compró chocolates. ¿Qué compró Luis o qué compró? Chocolates. Entonces, con esa pregunta yo voy a saber si mi oración o mi verbo tiene objeto directo. El verbo intransitivo es lo contrario. Es lo contrario, ya que si se realiza la pregunta ¿qué más verbo? La respuesta no es apropiada, es decir, que no cuenta con un objeto directo. Por ejemplo, mis amigas irán al parque. Si yo pregunto, ¿qué irán? Y la respuesta es al parque. ¿Tiene sentido la pregunta y la respuesta? No, Miss. Entonces, No, mis. no tiene objeto directo. Por lo tanto, es un verbo intransitivo. Luego tenemos al verbo personal. El verbo personal dice que son aquellos donde el sujeto es tácito o expreso. Quiere decir, Snyder, deja de anotar. ¿Qué tanto estás anotando? Yo estoy prácticamente haciendo el repaso de todo lo que ustedes ya tienen en la ficha. Ya. El verbo personal es aquel verbo que dentro de el objeto tácito, ok, Byron, cuenta con, es decir, dentro de la oración, mi verbo personal no va a contar con el sujeto. O sea, no lo vas a ver a simple vista. Es un sujeto tácito, que quiere decir que el sujeto está ausente, pero que se sobreentiende. Que el sujeto está ausente, pero se sobreentiende. Ese es el verbo personal. Por ejemplo, te llamará por teléfono. ¿Hay sujeto? No, mi. ¿Se sobreentiende? Sí. Yo puedo decir, él te llamará por teléfono, ella te llamará por teléfono. Muy bien. Entonces, dentro del tema 5, en resumen, verbo copulativo, aquel verbo que necesita acompañante. Verbo transitivo, aquel verbo que tiene objeto directo. Silencio, por favor. A ver, chicos, no, yo no voy a continuar así. Así que por favor en silencio, ¿ya? A ver,
Resumen del tema número 5 de gramática. Verbo copulativo, aquel verbo que necesita de un complemento para ser entendible, ¿ya? Verbo transitivo, aquel verbo que tiene objeto directo y lo voy a obtener con la pregunta ¿qué más el verbo? El verbo intransitivo, aquel verbo que carece de objeto directo. Verbo personal, aquel verbo que dentro de la oración encontramos que no tiene sujeto, es decir, que tenemos un sujeto tácito o expreso, que se sobreentiende. Muy bien, en nuestro tema número 6 hemos visto a los verbos regulares. A ver, nuestro tema número 6 hemos visto a los verbos reflexivos y recíprocos. Los verbos reflexivos son aquellos verbos donde la acción se va a realizar, pero esta va a ser retornada hacia el sujeto. Esta va a ser retornada, es decir, que la acción es para el mismo sujeto. Yo me maquillo, tú te vainas, él se peina. La acción recae nuevamente en el sujeto. El verbo recíproco, la acción recae en ambos sujetos. Ellos se amistaron, ellos se pelearon, ellos se gritaron, María y Juana discutieron. El verbo cae o recae en ambos sujetos, ¿ya? La acción es mutua y recae en ambos sujetos. El verbo impersonal, ya hemos visto en la ficha anterior, bueno, en el tema anterior que les he explicado, el verbo personal, aquel que carece de sujeto, es decir, que cuenta con un sujeto tácito. Ahora, en el verbo impersonal son aquellos que no presentan sujeto y se conjugan, pero en tercera persona singular. Igual que en el personal, carece de sujeto, pero ¿cuál es la diferencia entre el personal y el impersonal? En el personal tú estás hablando de una persona, te llamará por teléfono y se sobreentiende que él o ella te llamará por teléfono. En el impersonal no estás hablando de una persona, por eso es impersonal. Estás hablando de un lugar, estás hablando de un clima. Por ejemplo, llovió en Huancayo. Yo no voy a decir, él llovió en Huancayo, tú llovió en Huancayo. No lo puedo complementar con una de las personas gramaticales, ¿ya? Por eso se llama impersonal. Son aquellos que no presentan sujeto y se conjugan en tercera persona en singular. Muy bien. Luego, en nuestro tema número 7 de gramática, hemos visto a los verbos personales e impersonales. Muy bien. Y dentro de ello, dentro de este tema tenemos un plus, ¿verdad? Hemos tenido a los verbos regulares e irregulares. En nuestra ficha está. Los verbos regulares, fácil, son aquellos que se mantiene la raíz al ser conjugados. Los irregulares son aquellos que no mantienen la raíz al momento de ser conjugados. Por ejemplo, la palabra caminar. Yo camino, tú caminas, él camina, nosotros caminamos, ustedes caminan. La raíz camin se mantiene al ser conjugado. Pero, por ejemplo, en la palabra, en el verbo dormir, yo duermo, tú duermes, él duerme, nosotros dormiremos. ¿Se dan cuenta cómo la raíz varía? Entonces, verbo regular, la raíz se mantiene. Verbo irregular, la raíz cambia. Luego tenemos a los verbos copulativos. Los verbos copulativos ya lo hemos visto en nuestro tema número 5. Aquellos que necesitan de un complemento para ser entendidos. Los verbos no copulativos o predicativos son aquellos verbos que son entendibles, que no necesitan complemento. María corre, Juana cocina. Se sobreentiende, no necesitan de un complemento para ser entendido. Los verbos transitivos, aquellos que poseen objeto directo. Intransitivos, aquellos que carecen de objeto directo. Los reflexivos, la acción retorna al sujeto. Los recíprocos son aquellos, ok Snyder, aquellos donde la acción recae en ambos sujetos dentro de la oración, ¿ya? Luego, a ver qué más tenemos por aquí. Muy bien.
Entonces, chicos, eso sería todo, ¿ya? Eso sería todo el repaso. Dentro del examen, muy bien, ahora sí vamos a poner